Pero es que lo que está pasando esta mañana puede dejar pie a la petición de nulidad del juicio, porque lo que está ocurriendo hoy es que los agentes de la UCO, quienes registraron el despacho de Álvaro García Ortiz, están diciendo, Carla Cuña, a última hora en aquel tribunal, que ni siquiera saben qué buscaban en aquel despacho. Sí, ahora mismo están declarando esos agentes de la UCO que han ratificado las actas y han dicho que el fiscal general mostró una actitud colaboradora el día de entrada y registro. Después vamos a estar muy pendientes de la declaración de Álvaro García Ortiz, que nos dicen está tranquilo, va a volver a defender su inocencia con el preámbulo de los testimonios de los periodistas que aseguran que no fue el filtrador. Pedro, ¿cuál es la importancia de la declaración de estos 12 agentes de la UCO? Bueno, en algunos casos va a ser algo bastante protocolario, es decir, se van a remitir como peritos que son a constatar lo que ponían en sus informes, se pueden dar por reproducidos, pero en otros casos probablemente haya una situación bastante interesante, porque ya se produjo en fase de instrucción. Se produjo con los autores, los agentes que firman, uno de ellos el coronel Balas, conocido también por otras investigaciones muy mediáticas, los atestados sobre el fiscal general. Y en uno de ellos decía que el fiscal general había indicios contra él porque tenía un carácter preeminente en la Fiscalía. Esto, que es una obviedad, porque para eso es el fiscal general y tiene un carácter preeminente en la Fiscalía, se utilizaba como un indicio de responsabilidad en la filtración. Y eso es lo que cuestionó, entre otras cosas, la abogacía del Estado que defiende al fiscal general, que tuvo un tenso, en fase de instrucción, digo, en la declaración, que se puede reproducir hoy, un tenso intercambio en la abogada del Estado que defendía al fiscal general en ese momento, con los representantes de la UCO, porque le preguntó que por qué no habían valorado otros indicios que aparecían como posibilidad de la revelación de secretos, de ese origen de la revelación de secretos, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, sus tuits, sus afirmaciones, ¿por qué no se había tenido en cuenta? Y ellos no supieron explicarlo. Ahí vinieron a decir que no tenían por qué, algo similar, y hubo un tenso intercambio, como digo, con la defensa de Álvaro García Ortiz. Hoy tendrán también que explicar por qué el juez, la Fiscalía, les pusieron un objetivo, ellos persiguieron ese objetivo y se olvidaron de alguna manera de estudiar los otros posibles orígenes de la revelación de secretos. Y eso que se produjo en instrucción probablemente se repita hoy. Que da inicio a todo esto. Y que pone, por cierto, por primera vez en el foco a la persona a la que han hecho referencia en los audios, al teniente coronel Antonio Balas. Hablaremos luego. Hablaremos de ello. Hablaremos pero ahí es luego donde de aparece por primera vez la presencia de esta persona. Hablaremos luego de Balas, pero con otro capítulo de esas filtraciones a la que acabamos de aludir, y es que Radio Televisión Española ha tenido acceso a mensajes entre el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, actual gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, y su confidente, el empresario José Luis Caramés, imputado en la trama por el fraude de los hidrocarburos. En los mensajes hablan de empezar a sacar informaciones contra el Partido Socialista sobre Koldo García, al que señalan, por ejemplo, como mano derecha de los que trincan. Esto es una expresión literal. En otro mensaje se refieren a los rojomorados, es decir, a los partidos del gobierno de coalición. Mateo, vamos a poner un poquitito en contexto estas conversaciones. ¿Quién es Bonilla? Juan Vicente Bonilla es el jefe de Fuentes Humanas, era el jefe de Fuentes Humanas de la UCO, pero en concreto del departamento adscrito a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, era el responsable de interceptar confidentes, colaboradores, reunir las pruebas que ellos le contaban, etcétera, y ponerlo a disposición de los investigadores. Él está en este departamento hasta el año 2023, es el que lleva la primera información a través de este confidente que has mencionado sobre, las andanzas de Koldo García, y en el año 2023 deja su puesto de trabajo para irse a la Comunidad de Madrid como director de Seguridad Corporativa del área de Sanidad, con un sueldo público, y donde sigue aún hoy, casi 2 años después, en ese puesto, porque creo que el puesto, que el cargo lo ostenta en otoño de 2023. Otra cuestión. Leire Díez, militante del Partido Socialista, a la que el partido le ha abierto un expediente. Quería buscar trapos sucios, según hemos visto en ese vídeo, sobre Balas, sobre el teniente coronel Balas de la UCO. El teniente coronel Balas de la UCO y Bonilla, que ahora mismo está contratado por la Comunidad de Madrid,
¿Están relacionados de alguna manera? Efectivamente, el teniente coronel Antonio Balas Dávila fue el jefe de Bonilla, incluso superior orgánico como rango, teniente coronel. Bonilla era capitán, con lo cual tenía, digamos, no solo desde el punto de vista del departamento era su superior, Antonio Balas, sino también, bueno, era el que en teoría supervisaba, controlaba ese departamento de fuentes humanas al cual pertenecía Bonilla dentro de la UCO, y todas las investigaciones económicas que surgieron con la información que Bonilla entregaba a los investigadores, porque creo que tengáis en cuenta que un departamento de fuentes humanas, de captación de confidentes, reúne una serie de información que pone a disposición de sus compañeros para investigar este procedimiento del que hemos hablado u otros. Creo que se ve mejor en la página siguiente en la que se encuentra usted, que es el segundo bocadillo, que dice: es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo en principio, después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo. Todo sucio. Me refiero a esa afirmación en particular. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este mensaje? Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Pues sí se ratifican ustedes en el informe pericial que han realizado, y me estoy refiriendo sobre el material intervenido con motivo del registro del día 30 de octubre en las dependencias de la Fiscalía Provincial. Me ratifico también. Y la pregunta que le hago relacionado con esto es: si no contiene una cita textual de la misma literalidad del correo, ¿usted entiende que no puede identificarse con tener acceso a la información relativa al correo? No, simplemente no se ha incluido aquí. No creía necesario el incluirlo aquí. O sea, yo incluyo aquí lo que considero en ese momento que era necesario incluirlo. Yo creo que en otro informe viene referenciado la noticia también del periodista del señor Campos en relación a las 23:25. ¿No? No sé. ¿Que no sabe? No me tiene que hacer a mí las preguntas. Sí, no, pero que le digo que creo que viene referenciado en algún otro informe porque se ha creído conveniente. Bien, vale. El tuit que puso de manifiesto el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, en torno a las 22:41, que afirmaba que era la Fiscalía la que ofrece por mail un acuerdo al señor Rodríguez, y antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo. Y entonces vaya a juicio. La pregunta: ¿lo tuvieron en cuenta o lo valoraron? Sí, el tuit. Se puso un tuit. Sí, no. Pero no se vio. No se analizó. ¿No se está aquí? No. Pero se vio después, ¿no? En otro informe. Vamos a ver, porque hay una cierta confusión. Cuando el fiscal general del Estado recibe la llamada del periodista de la SER, todavía no ha recibido los correos. No ha recibido los correos, pero sí que puede haber recibido, parece que sí que ha recibido la información. No ha recibido los correos. Los correos no. Vale. Cuando acaba de cesar el fiscal general del Estado de recabar correos, son cerca de las 12 de la noche. Cuando termina de recibir todos, sí. Cerca de las 12 de la noche. En ese material que ustedes han analizado, ¿hay alguna vislumbre de comunicaciones de los fiscales intervinientes con prensa? Sí, únicamente la llamada del señor Campos y después las comunicaciones que tiene el fiscal general del Estado con su directora de comunicación. Simplemente, con prensa, con tal. Bueno, pero no sé si sale aquí. Yo creo que sale en otro
No tiene importancia, es con la razón, pero es porque hemos llamado. Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido. ¿Mintió o no mintió Miguel Ángel Rodríguez? No solo ante el juez del Supremo. Van a ver lo que dijo con sus propias palabras a través de las redes sociales. Ahí lo tienen. El 13 de marzo de 2024, después de que El Mundo, una hora antes, publicase esa información, basada, según el propio diario, en correos a los que había tenido acceso. Miguel Ángel Rodríguez escribe, literalmente, resumen de la locura de hoy. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vayan a juicio. Ese tuit en el que miente y sienta las bases para la creación de una mentira que después se usa políticamente. Esta es la prueba de que mintió. Pero desde este tuit del 13 de abril, si leo bien, de 2024, hasta que lo ha reconocido, podía haber dicho, oiga, pues no era así, pues es verdad que no había una maquinaria, una operación del Estado contra Isabel Díaz Ayuso, pero, lejos de reconocerlo, él se lo inventa y sigue R que R.